Buenas tardes, muchas caras conocidas, así que no me siento muy abochornada. Me alegro muchísimo de que estéis aquí y de que os hayáis lanzado conmigo a esta aventura en la que me he involucrado mezclando algo que ya hago, que hace mucho tiempo que estoy haciendo, pero que de pronto se está mezclando con otra faceta de mi vida que me está resultando muy interesante. Para los que ya me conocéis, que sois muchos, que os veo que estáis aquí y que os conozco, y algunos incluso que nos conocemos por redes sociales, lo cual la magia de las redes sociales es algo impresionante. Soy Nerea Riesco, escribo desde hace 15 años de forma profesional. Eso ha hecho que también me haya dedicado a dar talleres, a impartir talleres de creación literaria. Desde hace bastante tiempo, prácticamente desde el 2004, yo estoy impartiendo habitualmente, anualmente, talleres de creación literaria. Imparto talleres de creación literaria para gente de todas las edades y de cualquier nivel de educación. He impartido clases para niños pequeñitos y para gente ya muy mayor que a lo mejor llevaba toda la vida deseando escribir y que se ha lanzado una vez que se jubiló y ya tuvo tiempo de hacerlo, ¿no? Una de las cosas que siempre me di cuenta que enseguida me pasaba siempre que empezaba un taller de creación literaria y que hacíamos una presentación, me hubiera gustado que hubiéramos podido hacer una presentación. Pensé que íbamos a ser menos, que nos íbamos a poder poner en corro para vernos las caras y que además íbamos a poder presentarnos y decir cada uno el nivel de compromiso que tiene con la literatura. Me refiero al nivel de compromiso si le dedicáis tiempo diario, si escribís para los demás, si publicáis blogs, algunos a lo mejor sois periodistas. Sé que muchos de vosotros escribís de forma profesional o casi profesional, así que muchos ya tienen libros publicados, en fin, de eso ya hablaremos, ¿no? Me hubiera gustado que lo hubiéramos compartido, pero si lo hablamos todos, pues al final se va a ocupar mucho tiempo. La cuestión es que siempre, lo que os decía, siempre que comenzaba un taller de creación literaria, alguien se acercaba después, o varias personas se acercaban después al finalizar y me comentaban que ellos escribían para sí mismos, que escribían diarios, que se escribían cartas a sí mismos, que eso les ayudaba, que les servía. Y yo siempre insistía mucho en que ese no era la misión del taller que estábamos impartiendo. Yo siempre he insistido en que lo que hacíamos en mis talleres era escribir para otro. Y además escribir para otro y para gustar a otro. A mí, mi tesis doctoral habla del bestseller, y a mí me gusta escribir para enamorar, como decía Federico García Lorca, ¿no? Entonces yo consideraba que en mis talleres de creación literaria nosotros solo éramos una parte, éramos el emisor que le lanzaba un mensaje, que era la obra literaria, a un posible receptor, y que ya todo se completaba, ese conjunto se completaba cuando el receptor pues nos lanzaba su idea, ¿no? de lo que habían sentido con nuestra obra, ya fuera pues a través de los blogs, de los clubs de lectura, de los encuentros literarios, en fin, todo este tipo de situaciones en las que se coloca un escritor y que al final consigue que tenga ese feedback con sus lectores. Yo insistía mucho en eso, pero es verdad que todos los años, el verano pasado, con gente muy joven, adolescentes, que me contaban cómo llevaban toda la vida escribiendo para sí mismos, ¿no? Y lo que eso les ayudaba. Entonces me puse a pensar en que yo también lo hacía. Yo lo he hecho siempre, pero no lo había valorado como tal. Supongo que los que estáis aquí también lo habéis hecho. Supongo que muchos de vosotros tendréis diarios, quizá incluso tenéis blog, no sé si es el caso, si vosotros escribís blog. Levantadme la mano los que tenéis algún blog y demás. Sí, hay algunas cuantas personas. Sí. Y diarios, no sé si lleváis diarios personales, ya algo que no vais a enseñar a nadie. ¿También lo hacéis? También. Y os ayuda, supongo. Os hace bien.
empecé a pensar en esa posibilidad, en cuánto de bien nos hace escribir, y me puse a investigar y de pronto comprendí que no era yo la única a la que se le había ocurrido semejante barbaridad, sino que había un montón de estudios al respecto. Había un montón de estudios sobre la creación literaria terapéutica, sobre el proceso de escribir para sanar. Hay un montón de estudios sobre ello. Y claro, dije, bueno, pues normal, ¿no? No se le había ocurrido, no soy la única a la que se le ha ocurrido. Pero ahondé un poco más y realmente me di cuenta de que sí que era la primera a la que se le ocurría una cosa, y era mezclar el proceso de creación literaria como narrador, el hacer algo estético y bello para que se pueda leer, para que un receptor lo vea, y que a la vez también nos sirva a nosotros. En esos procesos terapéuticos de los que os hablaba antes, esas personas que se dedicaban a hacer este estudio insistían mucho en que no era necesario que la persona escribiera de forma creativa, que no era necesario que tuviera un pálpito especial hacia escribir o hacia expresarse de una manera más hermosa, literariamente hablando, ni mucho menos. Simplemente hacía falta que se escribiera. Y entonces empecé a valorar la posibilidad de crear un taller como este, que es aprovechar las técnicas creativas, las que aprendemos en los talleres de creación literaria, que seguramente muchos de vosotros habéis realizado alguna vez, y que además se mezclaban con ese proceso de crecimiento personal y de conocimiento. Desde ese momento pues le empecé a dar vueltas, le estuve valorando cómo lo podíamos hacer. Se me ocurrió que aquí era un lugar perfecto porque realmente estábamos en el centro, podíais llegar fácilmente, en fin, al final sé que hay gente que se ha venido de otras ciudades, ya me parece maravilloso que estéis aquí. Y os voy a plantear, bueno, por los objetivos, los que intento tener en estas sesiones, que son una vez al mes, son los miércoles, los terceros miércoles de cada mes. Lo primero sería, como objetivo, desarrollar la creatividad y la inteligencia emocional, como os decía, mezclar las dos cosas, conseguir que mezclemos las dos cosas, conectarnos con nuestras emociones, liberar las negativas, a poder ser, y quedarnos con las positivas, afianzarlas, conocernos mejor, escribir como acto comunicativo, porque, como os decía al principio, a mí lo que me gustaría es que esto nos ayude muchísimo a expresarnos creativamente hablando, de tal manera que las cosas que escribamos también sirvan para enseñarlas, y que podamos, si queremos, presentarlas a un concurso, o si queremos formar un libro, un conjunto de relatos con ello, o de poemas con ello, lo podamos hacer. Quiero que seamos conscientes de lo importante que es ser inteligentes emocionalmente, que muchas veces en la vida nos hace falta esa serenidad, esa manera de aferrarnos a un pensamiento que nos ayude pues a sobreponernos a que nos echen del trabajo, a que nos traicione un amigo, o a vivir un desamor, ¿no? Y que esté ahí ese proceso de crecimiento y de inteligencia emocional para poder sobrellevar todos esos varapalos de la vida, ¿no? Y también para mejorar nuestra calidad de vida. Escribir es un trabajo estupendo. Yo creo que es un ejercicio maravilloso y un hobby que uno puede hacer en cualquier lugar del mundo. Uno puede tener su bolígrafo, su papel. Sé que muchos de vosotros también irá por la vida con su bolígrafo y su papel, y que les ayudará, que será como una especie de apoyo. ¿A quién va dirigido? Pues a todo el mundo. Es que realmente no hay ni edades, ni profesiones, ni ningún tipo de situación en la que podamos estar en la que no sirva escribir. Así que estamos todos incluidos entre los objetivos. Decía Jesús Fernández Santos que al escribir proyectamos un mundo a nuestra medida, y es un poco así. En realidad, no sé si sabéis que tenemos alrededor de unos 50.000 pensamientos a lo largo del día, y que esos pensamientos, la gran mayoría de ellos, no somos conscientes de ellos, no tenemos la idea de vamos a pensar esto, y lo que ocurre en realidad es que estos pensamientos son los que determinan nuestros sentimientos y nuestras emociones. Dependiendo de lo que estamos pensando, así nos estamos sintiendo. Si os dais cuenta, si podéis hacer ese ejercicio en algún momento en el que os encontréis mal, os sintáis mal,
recapacitar, poneros a pensar y decir ¿en qué estoy pensando? Y seguramente ese pensamiento es el que nos ha llevado a esa emoción. ¿Qué podemos hacer en este caso? Bueno, pues a través de la escritura manejar lo que nos contamos de nosotros mismos, qué hacemos para que esa historia que tenemos en nuestra cabeza nos haga estar más felices. Otra de las frases que me parece muy interesante para el comienzo del taller es que la mayor arma contra el estrés es nuestra capacidad para elegir un pensamiento sobre otro. Lo mismo ocurre cuando nos contamos nuestra propia vida. Seguramente el mayor crítico con el que os vais a encontrar en la vida somos nosotros mismos. En nuestro interior hay una vocecita colocada que es súper cruel con nosotros. Es verdad que en los últimos años se está fomentando mucho la idea de la autoestima, ¿no? Que nos queramos, que estemos apoyándonos, que nos perdonemos los errores, todo este tipo de cosas, pero la autoestima parece como si se basara un poco en que hagamos las cosas bien, en convencernos de que las cosas que hacemos están bien. Pero es que hay veces que no las hacemos bien, a veces las hacemos mal. Y ahí debería de entrar la autocompasión, ¿no? Y entonces comportarnos y hablarnos y susurrarnos al oído que, bueno, no pasa nada. Igual que hacemos como hablaríamos con nuestro mejor amigo, ¿no? O nuestra mejor amiga. Si nuestra mejor amiga nos cuenta que ha cometido un error, no la castigamos y no metemos el dedo en la llaga, intentamos encontrar frases para animarla. Pues eso es lo que tenemos que hacer con nosotros mismos y contarnos la vida de una manera en la que nos queramos más y que cuidemos más de nosotros. Tendríamos que ser, no sé si vuestra abuelita era una dulce abuelita de la que os cuidaba mucho, pero tendríamos que ser como una dulce abuelita que nos está tratando bien y que nos habla bien y que nos cuenta cosas bonitas de nuestra vida. Y eso, bueno, pues se puede hacer a través de la literatura, a través de la escritura, a partir de contar la vida como nosotros queremos contarla y contárnosla como nosotros queremos contarla. Goethe decía que el peor de los males que le puede suceder a un hombre es que llegue a pensar mal de sí mismo. Quizás eso sea lo peor, que no nos caigamos bien, que entremos en un bucle en el que las cosas no nos gusten. Así que os propongo, no sé si alguien sabe por aquí lo que es un DAFO. ¿Se lanza a decir lo que es el DAFO? Así es. En realidad el DAFO es un arma muy interesante que se suele utilizar como arma de marketing. Se utiliza para, cuando montamos nuestra empresa, saber en qué punto estamos. Si tenemos determinados valores, si tenemos determinadas debilidades, quién es nuestra competencia, a qué tenemos que ponerle el foco para llamar nuestra atención. Y una cosa que es muy interesante es hacer el DAFO de nuestra propia vida, ¿no? ¿Quién somos nosotros? Muchas veces ni siquiera nos conocemos bien, estamos quizá convencidos de que somos lo que nos han dicho que somos. A lo mejor desde pequeño nos dijeron que eras malo para las matemáticas, pero que tú no como tu hermano, que era muy bueno, y tú pues hacías bien dibujos, y entonces de repente te plantaste en los 40 y dijiste, yo es que soy muy malo para las matemáticas, pero en realidad fue todo porque te lo fueron diciendo. No sé si os ha pasado eso alguna vez. En mi familia son mucho de eso. En mi familia este niño valía para tal cosa, este niño valía para tal otra, y te lo decían y se lo decían al otro, y el conjunto era que al final tú terminabas convencido de que eso era así, ¿no? Muchas de las cosas, como os digo, que creemos de nosotros mismos están formadas o conformadas con cosas que nos han dicho los demás que somos. Y luego no nos las cuestionamos, ya hemos decidido que somos así y somos así, y no hay nada más que cambiar. Entonces es muy interesante hacer el DAFO de nuestra propia vida, ¿no? Y os propongo, no sé si habréis traído todos papel y boli, porque os lo dije, os lo puse por Facebook, me di cuenta de que hice la entrada para el blog sin poner que trajerais papel y lápiz,
pero luego sí que lo iba poniendo en Facebook, que cuando vinierais os trajerais el papel y el lápiz. Y mi idea sería que hicierais el DAFO en 5 minutos para que podamos hacer luego para que podamos avanzar un poco en las cosas que vamos a hacer. Os doy 5 minutos y hacemos este DAFO, que sería, bueno, pues como veis aquí, esto sería el análisis interno, las fortalezas que tenemos, lo que creemos que somos, que es nuestra fortaleza. Quizás sea que soy muy buen pintor o que soy una persona que escucha muy bien, o que soy muy optimista o escribo estupendamente. Las debilidades, en qué fallo, en qué considero que fallo, en qué cosas pienso que no estoy en lo más alto. La cuestión sería ese análisis externo de decir, bueno, cuántas oportunidades tengo de que estas fortalezas se luzcan, que la gente las vea, que yo las aproveche, esa manera en la que yo aporto al mundo con estas fortalezas que tengo, las oportunidades. Y luego las amenazas, ¿no? ¿Qué amenazas tengo? Tengo miedo, o sea, yo soy muy buen pintor, pero tengo mucho miedo a la crítica, y entonces jamás hago una exposición y tengo todos mis cuadros en casa, ¿no? O cosas por el estilo. Me gustaría que lo hiciéramos así en 5 minutos y que luego si alguien se anima, que nos comparta su DAFO, ¿vale? Pues nada, os doy 5 minutitos para que no tardemos mucho. No sé si os ha dado tiempo a hacerlo, si lo teníais muy claro, o si es duro el ponerse a mirar uno mismo y decir cuáles son mis valores, porque es verdad que también otra de las cosas que nos suele ocurrir es que tenemos una grandísima lista de cosas horribles que decir de nosotros mismos. Estoy gorda, soy fea, soy muy torpe, pero cosas buenas nos cuesta un montón. Y bueno, se ve cuando alguien nos dice un cumplido, un piropo, cuánto nos cuesta, ¿no? Qué guapa estás. No, pero es que ha sido la peluquera que me ha peinado muy bien hoy, ¿no? Y tal. Ay, Dios mío, y te pones rojo y demás. Entonces es muy difícil a veces el hablar de tus fortalezas. Yo no sé si alguien valiente se atreve a leer su DAFO, a decirnos qué es lo que considera que tiene como valores, qué es lo que tiene como debilidades, cuáles son las oportunidades que le dan sus valores y cuáles son las amenazas a las que se enfrenta consigo mismo. No sé si alguien quiere decirlo. No sé, Ana, por supuesto. Yo sabía que ibas a ser tú. Porque es la valiente. A ver, fortaleza. Realmente, fortaleza. Yo así, todo es al instante, ¿no? Lo que he escrito así desde el corazón. Los recursos adquiridos, las herramientas, esas son mis fortalezas, ¿no? Eso es adquirido. Después, bueno, la receptividad que tengo, la capacidad de recibir, creo que también de dar, de comunicación, la empatía. Toda esa parte pertenece a mi fortaleza. Ahí están mis compañeras de trabajo. De debilidades y de miedo. Bueno, muchas veces personalizo las críticas, llevo mal los juicios. No sé, me lo estoy trabajando con lo de los 4 cuerdos y todo eso. Vamos, eso son trabajos diarios, ¿no? Que yo me hago. Oportunidades, todas, no hay ni una sola. Física cuántica. Amenaza. Yo tan solo se lo he dicho también a mi amiga. Mi mayor amenaza son mis cuadrantes laborales, que no me permiten hacer todo lo que yo quiero. y que tengo que depender de personas para poder conseguir, en este caso, mi amiga y una de mis grandes maestras que me ayuda muchísimo a diario y que la quiero un montón, que es Carmen, y Concha, que está detrás. Son compañeras, amigas, personas que son un regalo día a día en mi vida, como todos vosotros. Gracias. Bueno, yo creo que tiene muchas más fortalezas. Es una persona realmente fuerte. Este verano ha vivido una experiencia que a mí me ha parecido que
nadie como ella para poderla haber llevado adelante. Entonces yo creo que como fortalezas tienes un montón. Gracias, Ana, por compartirlo con nosotros. No sé si alguien se lanza también a decir su DAFO por ahí. Si no os lanzáis, que podemos esperar para las siguientes sesiones para ser unos súper valientes, podemos seguir adelante y así entramos en la parte ya... ¿Sí? Ah, Víctor, ¿te lanzas? Vente para acá. Vente para acá y dinos tu DAFO. Vamos, te digo que te vengas para acá no porque te pongas en el escenario, sino porque solo tenemos un micrófono. Y como no tengo azafata ni nada para pasar así, en plan... Te tienes que venir. Él es Víctor. Yo tenía un programa de radio Pasen y Lean, no sé si alguno lo habéis escuchado. Teníamos una sección que se llamaba Entrevistas con la Historia. Entrevistábamos a Shakespeare, entrevistábamos a Lope de Vega, entrevistábamos a... Bueno, hemos entrevistado a mucha gente, la verdad. Bueno, pues todas esas entrevistas, la verdad es que tengo que reconocer que no estaban ellos realmente, era Víctor el que hacía las voces. Aquí está Víctor, cuéntanos nuestro dato. Bueno, yo y en una ocasión también el director, ¿cómo se llama? El director de la emisora, José Luis Pérez. Bueno, pues a ver, tengo unas cuantas, un poco de todo apuntado, a ver cómo, digamos, lo comunico sin entrar, o sea, combinando un poco lo, entre comillas, profesional y lo personal, pero sin entrar demasiado. Y bueno, a ver, yo como fortaleza, pues yo creo que tengo una buena formación general. Eso es así. Yo soy licenciado en Filología Hispánica y en Periodismo también. Y yo creo que la formación educativa y general, yo creo que es también bastante buena. Creo que no soy mal escritor, no de ficción, periodístico más bien, porque de ficción he escrito poco. ¿También has escrito de ficción? También he escrito algo de ficción, tú lo sabes, hace 9 años. Yo lo sé todo, es que hablas de 9 años y me veo súper vieja, pero soy mucho más vieja de lo que parezca. Que los alumnos de la Facultad de Comunicación aquel año teníamos una asignatura de escritura creativa. El profesor escogió entre los mejores relatos para publicar un libro, entre ellos estuvo el mío. Él sabrá si era buen relato o no, lo escogió, yo ahí no tuve nada que ver. Y el libro nos lo presentó Nerea. Exactamente. Aparte, yo, a pesar de todo, a pesar de que tengo unos buenos conocimientos, creo yo, también culturales, no soy un experto ni mucho menos en cine, ni en teatro, ni en libros, ni nada, pero dependiendo del libro, del autor, de la película, del género, etcétera, pues creo que tengo también buenos conocimientos, sobre todo unos amplios conocimientos en deportes, creo yo. Y después, pues mira, personalmente yo creo que soy una persona pues que siempre está ahí, dispuesta a escuchar, ¿sabes? Dispuesta a echar una mano para lo que sea, salvo que directamente no pueda o esté casi literalmente muerto. Pero bueno. Y bueno, y algunas más, pero si no lo acaparo yo todo, así que vamos a pasar. Es evidente que Víctor no tenía problema con decir sus fortalezas. Bueno. Bien, eso está bien. Debilidades, bueno, pues a veces de comportamiento un poquito, entre comillas, un poquito diésel, ¿verdad? De los que les cuesta arrancar. Un poquito de pereza. Eso sí es verdad. Bueno, también esto no lo voy a poner en ninguna parte, digo lo de la cierta timidez que ya voy venciendo poco a poco, pues no creo que sea ni una fortaleza, ni una debilidad ni nada, pero bueno, a ver, esto quizás debería ir en las fortalezas, pero ya estamos improvisando, el hecho de salir aquí pero bueno, a lo mejor sería una amenaza, tu timidez, pero es evidente que la estás vendiendo. Bueno, trabajo cuesta a veces. Después, sí es verdad que a veces, pues quizá puedo tender a ser un poquito pesado, según la gente, según los momentos, aunque eso ya uno más o menos lo va controlando. También, a veces en determinados aspectos de la vida hay que ser pesado, insistente, pero en otros no tanto. Y en esto último, pues es lo que estoy intentando así controlar. Bueno, a ver, yo creo que eso quizás nos pueda pasar a todos también, pues tener por momentos una cierta falta de autoconfianza,
Cuando algo, digamos, cuando algo no te cuadra, cuando pasa algo que no es bueno, pues ya a veces uno tiende a pensar un poco mal. Pero bueno, a ver, yo creo que eso nos pasa a todos, un poco. Oportunidades, pues, a ver, yo creo que la mejor oportunidad sería intentar meter la cabeza en alguna parte. O sea, sí, tener algún, ahora estoy hablando de la parte profesional, tener algún contacto bueno, que creo que alguno tengo, pero me gustaría tener algunos más, lo reconozco. Pero bueno, y siempre rodearse de buena gente, esto ya para lo personal, y por supuesto vencer la pereza y vencer la timidez. Y las amenazas, yo sobre todo he puesto 2, quizás porque no tenía más tiempo, porque no tenía más tiempo para pensar, porque ya Nerea nos estaba metiendo prisa. Vencer la pereza, seguro, eso hay que intentarlo y a veces cuesta, yo lo sé. Y siempre pues llegar a confiar en la gente en la que no se debe confiar. A todos nos ha pasado alguna vez, hemos conocido a alguien, o sea, en lo personal, en lo profesional, que parece lo que no es, nosotros llegamos a confiar y zasca. Pero bueno, a ver. Hablaremos de personas tóxicas también. Gracias, Víctor. Muchas gracias. Gracias a los dos. Si alguien quiere decir su DAFO, es el momento, que habla ahora o calle para siempre. No sé de dónde es esa frase. Porque querría entrar ya en lo que sería más bien el trabajo que me gustaría, si os apetece involucraros en el taller, que me gustaría que realizaseis en casa, porque ya es algo más extenso y aquí no nos daría tiempo, y que incluso, bueno, pues si queréis que lo compartamos, si nos va bien el taller y si nos gusta y estamos a gusto, quizá incluso podríamos compartirlo en redes, en el blog, todos nuestros trabajos y así compartir y comentar los trabajos de los demás. Yo querría entrar ahora en ese momento en el de dar esa sesión más teórica de lo que es el taller de creación literaria. Yo normalmente mis talleres de creación literaria son taller de creación literaria no poética. No sé si muchos de vosotros, sé que hay gente de la que está aquí que escribe poesía. También voy a hacer una propuesta para la gente que quiera escribir poesía, pero del mismo modo podéis escribir la parte que propongo de relato y la parte que propongo de poesía, y así, bueno, pues ya hacemos el completo. Normalmente os he puesto un poema de Lucia Capacchione, que a mí me parece precioso, lo voy a leer para que lo compartamos. Dice: soy una mujer que una vez eligió albergar el dolor y que después optó por enterrar su pena y que después anduvo desde los cementerios hasta el mar. Soy una mujer que ha asumido el riesgo de dejarse llevar por la marea, de ser arrastrada por las olas, de nadar, flotar, navegar. Soy una mujer que tiene opciones. Mi propuesta para cuando estemos más tranquilos, porque ya os digo que me temo que se nos acabe el tiempo y no lo podamos hacer. Pensaba que podríamos hacer el poema aquí, pero si paramos otra vez y luego los leemos, ya no nos va a dar tiempo a la otra parte. Mi propuesta es que a través de ese trabajo que hemos hecho con el DAFO, del yo soy, o soy una persona, hagamos un poema sirviéndonos del recurso estilístico de la anáfora, que supongo que sabéis que es el utilizar una palabra o un grupo de palabras al comienzo de cada verso. La anáfora también no solamente se utiliza en los versos, también se utiliza en los textos narrativos, incluso en los discursos políticos. ¿Os acordáis de aquel discurso famosísimo de Suárez, de puedo prometer y prometo? No sé si habéis oído ese discurso, repetía una y otra vez, puedo prometer y prometo, puedo prometer y prometo. De hecho, no se nos ha olvidado, muchos de nosotros éramos muy pequeños, pero eso se ha repetido muchísimo. Evidentemente, él no fue la persona que escribió el discurso, se lo escribió Fernando Onega, un grandísimo periodista
que utilizó ese recurso estilístico buenísimo, que es la anáfora, que es la repetición, el ritmo, la intensidad, para que al final eso se quedara bien incrustado en nuestra cabeza. Tanto es así que han pasado los años y lo seguimos recordando. Es un recurso que, como veis, se utiliza mucho en poesía. Y entonces, bueno, pues este poema lo hace, ¿no? Soy una mujer. Es verdad que no lo hace al comienzo de cada verso, pero sí lo hace como al comienzo de cada párrafo, ¿no? Soy una mujer, soy una mujer, soy una mujer. A mí me gustaría que hicierais lo mismo, que hicierais ese guiño con soy una persona, o soy un hombre, o soy una mujer, o bueno, o lo que queráis. Puede ser una repetición de la palabra al comienzo de cada frase, o puede ser la repetición de un grupo de palabras, los que vosotros elijáis, medida la que vosotros queráis. A mí por lo menos me gustaría que tuvierais 10 opciones de lo que sois, ¿no? Sé que ahora con el DAFO pues he puesto 5 minutos y bueno, pues como decía Víctor, ¿no? Al final había que darse prisa, pero ahora que lo podéis hacer tranquilamente en casa, yo creo que podréis intentar por lo menos sacar 10 cuestiones de quién sois, de cómo sois y de cómo os entendéis. Y ahora sí os voy a hablar de la parte literaria, ¿no? De la parte más bien narrativa, para relatos, que también, bueno, pues si queréis hacer la parte de poesía la hacéis, y si queréis, como os decía, hacer la parte de relatos también se puede hacer. Normalmente yo siempre comienzo los talleres de creación literaria hablando del tema del argumento y de la trama. Es algo muy importante que muchas veces no tenemos en cuenta cuando empezamos a escribir. Simplemente nos dejamos llevar, pensamos, tenemos una idea de un relato, se nos ocurre algo y lo escribimos. Pero es muy importante tener en cuenta estas 3 cosas que en un principio pueden parecer lo mismo, pero que para nada lo son. Yo tenía un editor, el primer editor que tuve, que me decía que si alguien le presentaba un manuscrito y esa persona no era capaz de decirle en una sola palabra o en 2 o 3 palabras cuál era el tema de ese manuscrito, de su novela, directamente lo desechaba porque consideraba que es que no sabía de qué había escrito, ¿no? Cuál era realmente el tema, ¿no? Siempre pongo un ejemplo para explicar esto que me parece que es como muy claro, porque todos hemos visto Lo que el viento se llevó. Quien no se lo haya leído seguramente habrá visto la película, y quien no, seguro que alguien se la ha contado, porque es casi imposible pasar por esta vida sin saber de qué va Lo que el viento se llevó. Seguramente podríamos decir que el tema de Lo que el viento se llevó es el orgullo, ¿no? de Scarlett, o podríamos hablar del amor a la tierra, ¿no? O la pasión por la familia, algo así como muy intenso, que es ese leitmotiv de toda la obra. Pues eso es un poquito lo que normalmente se hace tanto en relatos como lo hacemos en novela, lo hacemos en las historias que contamos, en las películas también pasa. Tener claro cuál es el tema de nuestra obra hace que no perdamos de vista esa situación, ¿no? Mi último trabajo, por ejemplo, Las puertas del paraíso, hablaba de la venganza, y todos los personajes, luego una vez que estás leyendo la novela quizá no te das cuenta, pero todos los personajes tienen una razón para vengarse de otro personaje o de otra situación, y al final era siempre así, ¿no? Bueno, pues la historia sería tener claro cuál es el tema. Luego os diré cuál es el ejercicio, pero de momento, para que sepáis en qué consiste el tema. El tema de nuestro relato, de nuestra historia, debería de ir resumido en una palabra o en un grupo muy pequeño de palabras, 3 o 4 palabras, una frase como mucho. El argumento sería ¿de qué va mi historia? ¿Qué es lo que cuento en mi historia, ¿no? Bueno, pues si volvemos otra vez a Lo que el viento se llevó, pues es una chica hermosísima, bellísima, que está en la flor de la vida, que es una seductora nata, y de pronto la atropella la guerra. Y todo eso hace que su vida cambie, que ella vaya enfrentándose a situaciones, hasta que al final, bueno, tiene un amor, el amor de su vida, que todos sabemos desde el minuto 1 que no es el adecuado para ella. No me digáis que no. Todos sabíamos que Ashley era un pusilánime. Ese chico no iba a ningún sitio con ella. Sabíamos todos, en cuanto vimos a Red, dijimos, este muchacho este es el que mola. Y entonces, a partir de ahí, todo se va torciendo para que ellos estén, no estén. Ese es el argumento, ¿no? El argumento es cómo contarías. El argumento en realidad es
lo que vemos en la sinopsis de un libro. Cuando nosotros cogemos un libro, le damos la vuelta y vemos la sinopsis. ¿De qué va mi historia, no? ¿De qué va esta historia? Pues ahí va. Ese sería el argumento. Y la trama sería cómo lo vamos a contar. Y ahí está realmente lo genial del autor, del narrador. La realidad es que lo que nos atrae en la mayoría de las ocasiones de un libro es cómo nos han contado la historia. Y si os fijáis, pasa mucho con gente como Gabriel García Márquez, que tiene un tinte literario muy intenso. Siempre que leemos algo de él sabemos que es de él, y en realidad importa poco lo que esté contando, lo que importa es cómo nos lo está contando. Siempre pongo el ejemplo de Las amistades peligrosas. Si habéis leído Las amistades peligrosas, es una novela epistolar. Es una novela de personajes que se van intercambiando cartas entre ellos, no hay texto, simplemente son cartas que se van intercambiando los personajes y que al final determinan cómo se está contando la historia, y nosotros en nuestra cabeza... ¿Habéis leído Las amistades peligrosas? El lenguaje es un poco rococó para los que no lo hayáis leído, pero si os apetece es muy interesante como ejemplo de novela epistolar. Los personajes se van intercambiando cartas entre ellos y eso conforma en nuestra cabeza toda la historia. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con Pantaleón y las visitadoras. Si habéis leído Pantaleón y las visitadoras, está conformada la novela al completo por trocitos. Un trozo de una canción, un trozo de una carta, alguien le dice algo a otra persona, y todo eso conforma la historia que se cuenta en ese argumento. O sea, la trama sería cómo lo vamos a contar. ¿Ha quedado claro esto? Porque esto para luego el ejercicio posterior tendrá que tener su importancia. Lo siguiente, bueno, es algo que es lo habitual y que seguramente vosotros ya conocéis, que es cómo está contada una historia. Inicio, nudo y desenlace. Eso nos pasa siempre. Además sigue como una especie exceptuando en las novelas, que hacemos como una especie de recorrido de valles y montañas para mantener la atención del espectador, y que normalmente suele suceder en los capítulos. Cuando escribimos un relato casi siempre suele ser el inicio, que nos va llevando hasta el punto culminante, que es el nudo, y a partir de ahí el autor va deshaciendo ese nudo hasta que nos lleva al desenlace. Esa sería el cómo contar nuestra historia, ¿no? Así que tenemos claro tema, argumento, trama, y luego inicio, nudo y desenlace. Así es como vamos a conformar la historia que vamos a contar en este momento. Y ahora os cuento. Bueno, os ponía una frase de Mark Twain porque venía muy al caso para lo que me gustaría, el trabajo que me gustaría que hicierais en casa. Él dice que dentro de 20 años lamentarás más las cosas que no hiciste que las que hiciste. Así que suelta amarras, abandona el puerto seguro, atrapa el viento en tus velas, sueña, explora, descubre. Que era un poco lo que decía Ana, ¿no? Oportunidades, todas. Pues es un poco eso. Mi propuesta de trabajo, ¿cuántos de aquí hacéis meditación, visualizaciones? ¿Una persona? ¿Dos, tres? ¿Hacéis unas cuantas? Sí. Bueno, no sé si hacéis meditación y visualizaciones, es muy interesante hacerlo, si las hacéis, intentar hacerlo con este trabajo. Os propongo que hagáis un trabajo de visualización, que os imaginéis a vosotros mismos dentro de, pues eso, él dice 20 años, pongamos menos para no darnos tantos, pongamos 15, por ejemplo. Salgamos... Es que 20 años ya me parece demasiado, no sé. No te quieres ver con 20 años. Con 20 años, una cosa, si nos vamos a visualizar con 20 años más, todos guapos, ¿eh? Eso es fundamental. Nada más llamar a la puerta del de los 20 años, que abra una tía o un tío estupendo, porque si no... La idea sería imaginarnos... Vamos a poner 15. Imaginarnos que salimos de viaje en el tiempo y nos vamos a ir a la casa en la que nos gustaría estar viviendo dentro de 15 años. Va a abrir la puerta en el país en el que nos gustaría, o la ciudad o el lugar del mundo en el que nos gustaría estar dentro de 15 años.
y nos va a abrir nosotros mismos, vamos a abrir la puerta y vamos a ver cómo estamos, lo que decíamos, de estupendos, todos delgaditos, monísimos, con la persona con la que queramos estar, con las mascotas con las que queramos estar, que también hay mucho amante de los animales por aquí, de lo cual me alegro. Y nos vamos a sentar a tomar un café con nosotros mismos, con nuestro yo de dentro de 15 años. La idea es, os hago 2 propuestas de ejercicio. También podéis hacer las 2, si queréis. Pero ya os estoy mandando un montón de ejercicios, me vais a mandar con viento fresco. Pero bueno, vosotros elegís. La opción A sería, como sabéis, este taller de hoy se llamaba Vivir en los pronombres. La idea es hablar del yo, del tú, del él. Bueno, mi primera propuesta sería que en la historia A, o sea, la historia que vamos a contar, nos la cuente el yo actual. O sea, quién sois ahora, que nos cuente cómo ha llegado a esa casa, quién le ha abierto la puerta, que era él mismo, bueno, como lo queráis contar. A lo mejor no sabéis que sois vosotros mismos, ¿no? O cómo os enteráis. Y como esa persona, pues aquí he puesto 10 años, he puesto menos años. Si vosotros valoráis 15, 10, donde os veáis más guapos, en ese os quedáis. La historia va a ser esa, vuestro encuentro con esa persona que sois vosotros mismos dentro de 10 años. La opción B sería hablar la historia desde ese yo futuro. Vosotros mismos, dentro de 10, 15 años, abrís la puerta un día y os encontráis con vosotros muchos más jóvenes, ¿no? Mi idea es que en ambas opciones tenéis que responder a las preguntas: ¿qué le dice el yo futuro al yo actual? O sea, también podríais preguntaros o preguntarle que cómo ha llegado hasta ahí, cómo ha tenido ese casoplón que seguro que vais a tener con esa piscina estupenda. Pero estoy bromeando, no sé en qué... No bromea. La piscina ya estaba puesta ahí, ¿no? La piscina y el flotador de flamenco, que no se nos olvide. ¿Cómo llegamos hasta allí? ¿En qué momento llegamos? ¿Cómo está esa persona? O sea, la idea es que le preguntemos, o sea, las preguntas que tendríamos que hacer es: ¿qué le dice el yo futuro al yo actual? ¿Qué consejos le da? ¿Qué le dirá ahora que no sabe? ¿Tú qué no sabes ahora que te dirá tu yo futuro? ¿Qué te dirá en qué te tienes que concentrar en los próximos años, en los próximos meses, en las próximas semanas? ¿Qué te dirá de las personas que te rodean, del trabajo que estás realizando? ¿Y qué te dirá sobre cómo podrías hacer para mejorar tu vida? ¿Cómo va a estar mucho mejor tu vida? Estoy en el medio, ¿no? ¿Y no lo veis? Lo que estoy... Bueno... ¿cómo se puede hacer para mejorar la vida que tenéis en la actualidad? Esa es mi propuesta. Recordad con lo anterior que os contaba. ¿Cuál es el tema? ¿El tema cuál es? Os pongo la felicidad, el reconocimiento, el éxito, el valor. Voy a poner en este lado porque se acopla. El reconocimiento, el valor, la dicha, la energía. Ese sería vuestro tema. El argumento, ¿cómo lo vais a contar? ¿Lo vais a contar en forma lineal? ¿Lo vais a contar? ¿Cómo lo vais a contar? Y la trama, ¿cómo va a ser esa trama? ¿Es una carta que os vais a escribir a vosotros mismos? ¿Es un informe sobre vuestra vida? No sé, la manera en la que lo vais a contar también la elegís vosotros. Tema, argumento, trama, inicio, nudo y desenlace. O sea, tenemos que tener un desenlace de todo esto. Optimista, por favor. Ese sería el ejercicio para el próximo encuentro, que como sabéis es el miércoles, el tercer miércoles de cada mes. Estoy grabando las sesiones, quitaré bueno, a Víctor y a Ana a lo mejor no les importa salir, no. Las voy a colgar en YouTube por si alguien no las ve, las pueda seguir y pueda venir el próximo día sin que haya ningún problema. Otra de las cosas que os tenía propuesta era otra parte de poesía, que sería, o sea, hablando de vivir en los pronombres. Esto es un
un trocito de un poema de Octavio Paz. Para que pueda ser, he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. No soy, no hay yo, siempre somos nosotros. Octavio Paz. Este poema es una preciosidad y nos podría ayudar para escribir un poema con los pronombres, porque esta sesión, como os digo, se llamaba Vivir en los pronombres, en los que os propongo esta estructura. Muchas veces, en muchas ocasiones, cuando hablamos con las personas, con el otro, y le hablamos diciéndole tú has hecho, tú has dicho, tú, la persona que nos recibe se siente un poquito amenazada. Entonces, lo ideal para entablar esa comunicación es comenzar con el yo. Yo me siento de tal manera cuando pasa tal cosa. Entonces, os propongo la creación de un poema. Si queréis hacerlo de verso libre, si no, podríais utilizar cualquiera de los recursos estilísticos, un cuarteto, digo cuartetos o redondilla porque son 4 versos. Tendríais que decir yo me siento, ahí diríamos cómo nos sentimos. Imagínate, yo me siento mal cuando llegas tarde, cuando tú llegas tarde, porque no me da tiempo a acostar a los niños y me gustaría, estoy elucubrando, y me gustaría que encontráramos una hora para poder adaptarnos mejor. Cualquier cosa, por supuesto de forma más creativa de la que se me está ocurriendo a mí ahora, que es una patata cocida. Os pongo aquí también los hashtags por si queréis fotografiar estas cosas, compartirlas en redes y que venga más gente. Bueno, estamos a tope, pero si venía más gente, pues hacíamos un grupo mucho más trabajador. Os he puesto aquí lo que es el cuarteto, la redondilla. Cualquier estrofa de 4 versos estaría bien para el trabajo que os he propuesto en poesía. La buscáis en redes y seguro que encontráis. Y nada, ya casi nos vamos a ir. No sé si tenéis alguna duda antes de que nos vayamos sobre los ejercicios, si os apetece algún tema en concreto que tratemos en otras sesiones, aunque ya están cerradas, pero podemos tratarlos. Y no sé, si queréis decir algo, si no, el próximo miércoles nos vemos. Aquí